Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en Revolución de las Conciencias. El día de hoy, como se darán cuenta, estamos con una invitada de lujo. Es para nosotros un honor que nos acompañe en Revolución de las Conciencias la contadora Berta Luján Uranga. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Morena. El fin de semana se llevaron a cabo elecciones. Muchos la han mencionado como la elección más grande de la historia, donde se disputaron más de 2,000 cargos de elección popular. Entre ellos se disputaron 15 gubernaturas. Se disputó la Cámara de Diputados y los congresos locales. Morena logró obtener 12 gubernaturas de 15 que se disputaron. Mantuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y domina 19 congresos locales. Contadora, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros que nos acompañe, en verdad. Gracias por aceptar esta conversación, esta charla. ¿Cuál es su primer balance de este proceso electoral? Bueno, primero, gracias, Gabriel, compañero, por invitarme a este espacio informativo con un nombre tan relevante, Revolución de las Conciencias, que tiene que ver con uno de los objetivos estratégicos fundamentales de Morena, que es realmente el cambio de conciencia de las y los mexicanos en la idea de asumir la necesidad y la transformación en nuestro país. Y en cuanto a la elección de este fin de semana, bueno, quiero comentar que hay que hacer un análisis como de blancos y negros y de grises, porque creo que no todo fue mal, que no todo estuvo bien, que algunas cosas salieron como se planearon y que la gente participó y la ciudadanía respondió a nuestro llamado y a nuestra propuesta, pero que a la vez hubo puntos negros, o sea, aspectos negativos que van en contra del camino que hemos nosotros trazado, que nos hemos propuesto para transformar la realidad de este país en favor de la mayoría de la gente. Entonces, en ese balance yo diría qué perdimos y qué nos faltó. Evidentemente que la Ciudad de México fue una derrota parcial, pero finalmente derrota para nuestro movimiento. La derecha se organizó mejor que nosotros. El discurso que estuvo rondando a nivel de los medios de comunicación, de los intelectuales, de académicos, en fin, de personeros también de la clase media, en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, creo que permeó y que sacó a la calle a votar a un número importante de ciudadanos que comulgan con la idea de que las cosas no van bien y que más allá de que no haya una propuesta alternativa, porque la coalición PRI, PAN, PRD no tiene proyecto, no presentó propuesta política, programática, propuesta para la gente y para el país, muchos de ellos votaron por la coalición. ¿Por qué? Pues por votar en contra de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, de Claudia Sheinbaum y de lo que nosotros representamos como Morena. Entonces, el que se haya perdido en por lo menos 8 alcaldías en la Ciudad de México, algunas de las cuales veníamos nosotros encabezando o gobernando desde hace algunos años, pues evidentemente que significa o que no hicimos las cosas bien como gobierno ahí donde gobernábamos, o que perdimos ese contacto con la gente, con la ciudadanía, que no salió a votar por nosotros y al contrario salió a votar la gente que está en contra de nosotros. Me parece
que este es un primer balance que tenemos que hacer, que tenemos que aterrizar incluso en cada uno de los territorios, los más chicos, los más amplios, para poder llegar a un diagnóstico real, ¿verdad? Que nos ayude a ver qué es lo que sigue y qué tenemos frente a los 3 años que le quedan a este gobierno federal, a este gobierno local y a estos gobiernos municipales, que en el caso de la Ciudad de México son alcaldías. Y en relación a lo positivo, yo creo que los números finalmente nos dicen, pues, no estuviste mal, avanzaste. ¿En qué sentido? Pues las 11 gubernaturas que tuvimos, que se suman a las 6 que ya traíamos detrás, entonces estamos gobernando en 17 de las 32 entidades de la República, o sea, una amplia mayoría. Lo que usted planteaba, 19 congresos locales que pueden acompañar desde sus estados los cambios que se propongan, tanto en las localidades como a nivel nacional, y que avanzamos también en términos de los municipios en el país. Creo que este último tema, el de las alcaldías y los municipios, hace falta meternos más a fondo y ver exactamente dónde avanzamos, dónde retrocedimos. Por ejemplo, me queda claro que retrocedimos en ayuntamientos importantes del Estado de México, como Atizapán de Zaragoza, como Cuautitlán Izcalli, como Tlalnepantla, que logramos todo el corredor azul. Que ya estaba extinto y que por desgracia revive. Exactamente, que lo recuperamos desde la elección del Estado de México con la maestra Delfina, que luego ratificamos en el 18 en la elección nacional y que ahora volvemos a perder. Entonces, pues creo que esto indudablemente que es un punto pues, que hay que analizar y que debemos tener en cuenta que cuando la gente consciente, la gente que está con el proyecto, que salió a votar en el 18 y en otras, y que ha estado presente en otras circunstancias, vota, sale a votar, nosotros ganamos. Y que por otro lado no supimos calibrar bien la fuerza o el impacto que tendría la coalición de PRI, PAN, PRD, que sin ideología, sin propuesta, sin una posición política transparente, clara, logró avanzar en los territorios en donde ganaron. Entonces eso sí me parece preocupante, pues porque habla de una ciudadanía que todavía no está pensando en el proyecto, que todavía no está pensando en la naturaleza del cambio que se está construyendo a partir del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, o en el caso de la ciudad, a partir de la gobernanza de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿por qué se está votando? Por entes que no tienen propuesta, por gente que no tiene trayectoria. O sea, hay candidatos que salieron avantes, por ejemplo, para las diputaciones federales, que no tienen ni la mínima idea de lo que es un trabajo legislativo y que ganaron frente a personajes, ¿no? A mujeres, a hombres, con experiencia, con una historia de lucha, con una historia de honradez, y que eso así como que de repente no existe, no está. Entonces, bueno, ese es uno de los temas que indudablemente Morena se tiene que plantear, porque a propósito de la revolución de las conciencias, si no trabajamos en esa parte, en ese tema, en esa
cuestión, pues nos vamos a ver a futuro en una situación que puede emular, que puede repetir lo que pasó en este 2021. Y eso realmente yo lo veo como un retroceso y no como un avance en este camino de el progreso y del cambio y la transformación a favor del país y de la gente. Simplemente eso. Contadora, el día de ayer vi una entrevista que le hacen a Mario Delgado, no recuerdo el medio, y él se lava las manos del proceso, incluso me atrevería a decir que de una manera cobarde le echa la culpa, no asume su responsabilidad como dirigente de algunos descalabros que hubo en esta elección, y le echa la culpa a la parálisis que hubo en el partido durante un tiempo determinado, hace unos meses. A mí me queda claro que Mario Delgado es un personaje que desconoce al partido, que desconoce sus bases, desconoce la militancia, ¿no? Tal es así que, pues violando los estatutos, violando nuestros documentos básicos, pues es electo por medio de una encuesta, cosa que no está dentro de nuestra forma de selección de la dirigencia. ¿Hubo errores de la dirigencia? Y si me permites, Gabo, ahí yo quisiera complementar este punto en que específicamente en las encuestas que nosotros teníamos, que todo el mundo conocía en febrero, en enero de este año, a Morena se decía que iba a tener 243 diputados solitos, ¿no? O sea, se perfilaba que íbamos a tener 243 diputados. Ahorita estamos hablando de que vamos a tener 203 diputados. Hay 40 diputados que perdimos y que ahora estamos dependiendo de otros partidos, y partidos muy cuestionados, ¿no? Como el Partido Verde, que pues son aliados, pero ellos de hecho no han salido a refrendar, como Alberto Anaya del PT, que ya salió a decir, vamos con el proyecto de Andrés Manuel, vamos con el proyecto del presidente, y el Partido Verde lo ha hecho. Es más, está en un silencio que políticamente puede poner nervioso a cualquiera, ¿no? Porque con 53 diputados el Partido Verde puede presionar bastante. Entonces, creo que, y está siendo pasado por alto, que Mario Delgado tiene una responsabilidad ahí. Es como si él aprobó, pero de 6. A nada de reprobar, ¿no? Bueno, yo creo que Mario Delgado y la dirigencia de Morena, las comisiones, el Comité Nacional, el mismo Consejo, tienen que dar la cara y ponerse como a disposición de la militancia, de los afiliados, de las dirigencias estatales, locales de Morena, de manera de que se pueda hacer un balance y una evaluación puntual, real, de qué fue lo que pasó y que cada quien asuma por la responsabilidad que le toca. Indudablemente que Mario Delgado tuvo una influencia y un nivel de decisión por encima de incluso de la misma Comisión Nacional de Elecciones, ya no digamos del Consejo o de los consejos, pero creo que hay que ir a una evaluación y, si se quiere, una crítica más amplia en donde veamos qué es lo que ha venido pasando con nuestro partido movimiento, con Morena, en los últimos 2 años, 2 años y medio, y por qué se permitió o por qué llegamos al punto en que una persona pudiera decidir tanto. Y yo creo que eso tiene historia. O sea, tenemos 2 años y medio sujetos a un constante golpeteo por parte de fuerzas externas, y particularmente me quiero referir a las autoridades electorales, en concreto al Tribunal Federal Electoral, que intervino desde 2019, luego en el 20, en el 21, en la vida interna de Morena, como no lo había hecho antes en ninguno de los partidos políticos, organizaciones políticas del país. En el caso de Morena, vino interviniendo el tribunal
yendo en contra de sus estatutos, violando desde la autoridad federal electoral el estatuto de Morena y obligándonos a prácticas, a acciones que iban en contra de nuestros estatutos. Simplemente la designación de la encuesta como el medio por el cual, o el método por el cual se llegaría a la presidencia o a la Secretaría General de Morena. De acuerdo con el estatuto, hay todo un proceso de abajo hacia arriba, democrático, de participación de la gente, de la militancia, que empieza en las asambleas distritales, que sigue en los consejos estatales y luego concluye en el Congreso Nacional, que es el responsable de elegir a todo el Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Quién decidió que esa posición se definiera a través de una encuesta? No a la militancia de Morena, una encuesta abierta a la ciudadanía para ver quién nos iba a presidir, quién iba a dirigir el presente y el futuro de Morena. Bueno, el tribunal así lo definió y nosotros como partido político nacional, para conservar el registro, para seguir vivos jurídicamente hablando, tuvimos que aceptar una situación impuesta. ¿Por qué? Porque no hay una instancia después del tribunal a la que podamos acudir para que pueda revisar las sentencias, las decisiones del tribunal. O sea, es como si fuera la Suprema Corte de Justicia en materia electoral. No como si fuera, es la última palabra, la sala superior, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, la última instancia en cuestiones electorales. Entonces, tuvimos que aceptar esa situación en contra de nuestro estatuto. Y no solamente eso, tiene 2 años el tribunal interviniendo permanentemente en la vida interna de Morena. En 2019, cuando nosotros íbamos ya a los cambios en la estructura de Morena, de que en función de una convocatoria, ¿verdad?, que emitió el Comité Ejecutivo Nacional, íbamos ya a la realización de todo este proceso que nos iba a llevar al cambio, a la renovación súper importante y súper urgente de toda la estructura de Morena, de los comités, del Consejo, del Comité Nacional. ¿Y qué pasó? Intervino el tribunal y anuló el proceso que ya llevábamos avanzado en una buena medida y tumbó 220 de 300 asambleas, 220 que habíamos realizado en todo el país. Y luego se vino la pandemia. Entonces, como que hemos llegado a una elección, estamos hablando de un 2021, en donde el partido llega muy desgastado, muy golpeado, muy intervenido por la autoridad, con poca autonomía, pero sobre todo con casi nula institucionalidad. Porque si no funciona lo de abajo, si no hay comités municipales, si los consejos estatales no son tomados en cuenta, ni los comités estatales. Si a nivel nacional quien toma las decisiones es un grupo de 5 personas, en donde una de ellas es la que toma la mayor parte de las decisiones, la presidencia, bueno, pues estábamos en el peor de los mundos, ¿verdad? Claro. Así es, así se dio el proceso y eso es lo que pues está como antecedente de esta elección. Claro, porque habría que mencionar que en la elección de 2018 Morena no solo tenía la estructura del partido, sino que había vecinos territorialmente organizados en sus comités seccionales, en comités vecinales, que de manera autónoma ellos se organizaban y entregaban. Entonces no teníamos solamente la estructura del partido, sino que teníamos otras estructuras paralelas
que se habían organizado y que participaban, si a veces no era directamente en el partido, a veces indirectamente, o estaban en una cuestión de apoyo al presidente. Entonces a veces hablamos que había hasta 3 organizaciones, ¿no? 3 estructuras, una que apoyaba al presidente, otra de vecinos que estaba con Morena y otra que era la formal, la estatal o la municipal. Y esta vez con un partido dividido, con un partido con muchas cuestiones, porque hay que mencionarlo, hay estados donde las presidencias estatales comentaban una cosa y los candidatos otra, y llegaba el presidente nacional y decía otra totalmente diferente, ¿no? Entonces ha habido una cierta división, se ganó, pero incluso, no sé si podemos decir esto, en algunos momentos se ganó a pesar de Morena, a pesar de las decisiones y a favor del buen trabajo del presidente, que la gente encuentra en el presidente la razón por votar para Morena, y a veces, por desgracia, no tanto en el partido. Y es una tarea de recuperar el partido, porque habría que estar pensando que en el 24 Andrés no va a estar. ¿Y qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer en el 24 cuando Andrés ya no está? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, yo creo que la figura del presidente sigue siendo muy importante. O sea, Andrés Manuel es el punto de partida y de alguna manera el referente de un movimiento que se dice obradorista y que va más allá de Morena, ¿verdad? O sea, si votaron por el proyecto, por Andrés Manuel, más de 30 millones de personas en el 18, y Morena tiene una afiliación de 3 millones, pues es evidente que hay un número muy importante de personas que creen en el obradorismo, que creen en Andrés Manuel, ¿no? Pero que no están militando en nuestro partido. Entonces, creo yo que esta concepción que nosotros planteamos de partido-movimiento, de por qué Morena, al volverse partido, porque éramos movimiento inicialmente, así nos organizamos, ¿verdad? Así nos proyectamos. ¿Por qué era importante mantener esta doble presencia? ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la gente está en el movimiento y no en el partido. Y el partido tiene una función, tiene pues determinadas acciones, pero el movimiento pues es mucho más amplio y además es mucho más libre que el partido. Yo el problema que le veo a los partidos es que están sujetos a una serie de normas, de reglas que se imponen. ¿Por qué? Porque es el marco legal en el que nos movemos en México y que debemos atender, aunque no estemos tan de acuerdo con eso. Simplemente la actuación del Tribunal Electoral, totalmente ilegal, fuera de la norma, excedido, pues sí, y si de acuerdo con la ley es la última instancia de decisión en términos jurídicos, ¿no? Judiciales, electorales, teníamos la obligación de acatar lo que dijeran. En cambio, a nivel de movimiento, pues nosotros podemos ir dictando nuestras acciones, nuestras líneas, pacíficamente, no estoy hablando de nada fuera de lo que hemos planteado como estrategia de Morena, que es un movimiento pacífico, con la gente, plural, etcétera, en esa línea, pero finalmente sin el cuadro, sin los límites que marca la ley a los partidos políticos. Entonces, de ahí que yo crea que tan importante fortalecer al partido, porque el partido está pues para ganar elecciones, y para ganar elecciones pues debemos tener una serie, ¿no?, de condiciones, de requisitos, desde tener buenos candidatos hasta tener recursos para apoyarlos en sus campañas, pero que como movimiento pues estamos permanentemente en la lucha más allá de los tiempos electorales, empujando la agenda política social de la transformación.
y que es en el movimiento en donde podemos encontrar una alianza más certera con los movimientos sociales o con la ciudadanía que no está organizada, la que está organizada con la sociedad civil, pero también con la gente, con la ciudadanía no organizada. Y si esto no lo hacemos y no lo vemos, pues nos va a ocurrir por lo que está pasando hoy, ¿no? Simplemente en el 18 yo digo, ganamos el gobierno federal, etcétera, pero perdimos mucho del partido y del movimiento que traíamos. ¿Qué nos corresponde hacer ahora? Pues recuperar, reorganizar, fortalecer a ese partido movimiento que se llama Morena. Acaba de decir dos cosas que me parecen fundamentales y muy importantes. Una, fortalecer al partido, cosa que es clave para los próximos procesos que se vienen, no solamente electorales, sino se vienen los 3 años, los últimos 3 años para el gobierno del presidente López Obrador. Y creo que sí es independientemente una cosa el partido, una cosa es el gobierno, pero el partido debe acompañar, debe apoyar el último tramo del gobierno del presidente López Obrador, debe de apoyar la gran gestión que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum y de apoyar a los gobiernos locales. Sin embargo, esa falta de fortalecimiento y ese desconocimiento por parte de la dirigencia, específicamente de Mario Delgado hacia la militancia, llevó a colocar a personajes impresentables, ¿no? A personajes como en Chiapas, ¿no? Un candidato que llegó a decir que es un cacique allá en Chiapas y llegó a decir que valía más la vida de un pollo que de un indio. O está el otro caso, ¿no? Que porque precisamente estamos en Coyoacán, ¿no? De un criminal, porque es la palabra, no estoy utilizando una palabra ofensiva, estoy describiendo porque es este personaje, en vez de estar siendo diputado electo por Puebla, debería estar en la cárcel, debería estar preso. Es el caso de Mauricio Toledo. Y precisamente usted fue víctima del toledismo aquí en Coyoacán. Así es. Yo creo que Toledo representa lo peor que en lo que cayó la gente del PRD, algunos dirigentes, no todos del PRD. Él primero utilizó al PRD como una herramienta, un mecanismo para llegar al poder, pero llegando al poder, pues finalmente salió a la luz su verdadera naturaleza, que era pues aprovecharse del poder para enriquecerse él y su familia a costa de cualquier medio. La corrupción, la compra de gente, el soborno, la amenaza, algunos dicen incluso el homicidio, ¿verdad? Para poder mantenerse, poder lograr el poder y mantenerse ahí. Primero Toledo, después Maldonado, luego Negrete, ahora seguramente será Giovanni. Encabezan un proyecto totalmente corrupto que finalmente pues es una vergüenza, ¿no? Y uno, yo diría un golpe para la ciudadanía y para la gente de Coyoacán. O sea, vamos a repetir la historia de los últimos 3 trienios, y esto tiene que ver pues con compra de conciencias, con utilización de recursos públicos en campañas particulares y en un enriquecimiento ilícito de la gente que llega a esas posiciones para robar, para hacerse rico, no para servir a la gente. A mí me parece muy grave que este sea el presente y la perspectiva de futuro para Coyoacán, para la gente de Coyoacán. No nos merecemos esto. Y bueno, yo lo que quiero decir es que
trabajamos hasta donde nuestras fuerzas y nuestros recursos dieron para hacerlo, en un juego limpio, en un juego de respeto democrático, pero bueno, nos enfrentamos a fuerzas que ni son democráticas, ni son derechas, que son criminales, que tienen dinero de sobra y que utilizan todos los medios, la guerra sucia, los medios que están a su alcance para ganar. Así sean los más abyectos, los más cuestionables, los peores medios, los utilizan para ganar. Y nuevamente, en esta ocasión, volvieron a hacer lo mismo. Entonces nosotros también nos debemos plantear, bueno, ¿a dónde vamos con estos procesos en donde finalmente se salen con la suya los que compran votos, los que amenazan, ¿verdad? Los que mantienen estructuras corporativas, en fin. Claro, porque, por ejemplo, cuando vemos el mapa de Coyoacán, los Culhuacanes, Santa Úrsula, Pedregal, hay casillas, hay secciones que se ganan. O sea, es una parte, cuando tú ves el mapa azul-rojo, es un mapa que se pintó de rojo, se pintó del color de morena, donde hay presencia, pero también hay otras colonias que eran populares, que son populares de hecho, sí, y que ahora las vemos de un color azul, ¿no? Que creo que nos sorprende mucho, porque aparte Coyoacán es una delegación que tiene historia de ser de izquierda, que tiene historia de haber tenido movimientos vecinales que exigían derechos. Tenemos también la historia de personajes de izquierda muy importantes que aquí siempre estuvieron viviendo y que sabías que Coyoacán era un lugar donde se vivía un poquito este espíritu de Alberto Castillo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, incluso decías Coyoacán, Arnoldo Martínez, ¿no? Martínez Verdugo, claro. Coyoacán es una tierra como de socialistas, ¿no? Está la universidad, claro, ¿no? Las dos, la Metropolitana y la UNAM. Claro, ¿no? O sea, la UAM Xochimilco está en Coyoacán, el Poli, ¿no? Claro. Tiene sus también instalaciones, sus escuelas aquí, en fin. Claro. Y entonces, sí, ahorita lo que Coyoacán, e incluso otras delegaciones como también Cuauhtémoc, que es el corazón de la ciudad, que sorprende mucho cómo vamos a tener ahora una ciudad donde el centro político sea del PRI, PAN, PRD. ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo van a entregarnos? Porque hay que dejarlo claro. Estos gobiernos van a llegar a saquear, a hacer claro, negocio. Claro. ¿No? Y súmale que en esos lugares, perdón Jesús, que en el centro se concentran las mafias criminales. Totalmente. Sí. Las mafias criminales. Sí, desde Tepito hasta X, ¿no? Sí. Entonces, en realidad tenemos un panorama difícil para la ciudad y hay por ahí quienes tienen un discurso muy triunfalista de no perdimos tanto, agarraron un poquito de aire, pero a la derecha le das aire y arremete mucho más fuerte, ¿no? Entonces es preocupante y hay que tener una estrategia desde Morena, desde abajo, para recuperar eso, ¿no? Porque la ciudad es el corazón del López Obradorismo, en un gran sentido. Aquí ha nacido, aquí incluso cuando nos han dado un golpe, luego nos venimos a la ciudad porque sabemos que aquí nos sí, quiere, sí. Y regresamos con fuerza. Claro, y ahora es que eso es lo preocupante, ¿no? Perder la ciudad no es cualquier cosa, es nuestra trinchera, ¿no? Es nuestro corazón, es donde venías a tomar agua y descansar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo recuperar la ciudad en este momento? Bueno, creo que tenemos que hacer un análisis como más puntual, más de fondo, pasando de lo general a lo particular, ¿no? Creo que en lo general pudiéramos decir que la derecha movilizó más voto que nosotros. Bueno, el promedio de participación del electorado en las alcaldías en donde ganó la coalición de derecha tuvo más o menos un porcentaje de 63% de participación. O sea, 63 personas de cada 100 que están en el registro electoral, que son ciudadanos, fueron a votar. Y en el caso de las alcaldías que ganó Morena, el porcentaje va
de 40 a 45, 46%, ¿sí? O sea, la gente nuestra fue a votar de 100, fueron a votar en promedio 45. Entonces, ahí hay un primer elemento que hay que tomar en cuenta, porque en esta elección no movilizamos, no nos movimos, no promovimos, no hicimos el trabajo que se realizó en 2018. Nos confiamos. 2, creo que la derecha está más empoderada y que hay realmente núcleos de panistas que están convencidos de que Andrés Manuel López Obrador, Morena, la Cuarta Transformación es el comunismo, y que están convencidos, incluso con miedo, de que vamos hacia Venezuela, hacia los modelos de dictadura, ¿no? Perfecta o imperfecta, y que salieron a votar. Había casillas aquí en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, en donde a las 8 de la mañana ya había filas de 100 personas, en casillas en donde ganó el PAN o ganó la coalición. Otra cuestión también que hay que ver es el fenómeno de la coalición de PRI, PAN, PRD, de cómo les ayudó, en dónde, cómo, por qué. Entonces, bueno, pues la supieron medir. El PAN vio que solo no la hacía, el PRI igual y el PRD ya no se diga. Entonces se coaligaron para salvarse a sí mismos, ¿no? Esto tiene que ver también pues con una estrategia de unidad y alianzas, ¿no? Que nosotros tendríamos que revisar, no para juntarnos con cualquiera o con gente que no está con el proyecto, en fin, aunque a lo mejor en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Pero yo diría, pues vámonos más allá de los partidos. Están las organizaciones sociales, está la sociedad civil. No nos hemos planteado en estos últimos años una alianza, una unidad en serio que tenga que ver con la inclusión de las demandas de las organizaciones sociales o de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, en nuestra plataforma, pero también la inclusión de sus liderazgos. O sea, a la hora de hablar de candidaturas, yo no sé, en el estatuto está planteado lo de las candidaturas externas, pero yo hoy que estuve viendo los listados de las diputaciones federales, tanto las pluris como las directas, y la verdad conozco a 10, 12 personas de las que están ahí y no veo a ningún dirigente social, ni de los sindicatos, ni del sector campesino, de la LGBT, de las mujeres en lucha. Entonces, bueno, ¿en dónde está quedando nuestra visión y nuestra estrategia de alianzas? ¿Sí? Si solamente estamos pensando en partidos, pues no, porque finalmente los partidos se mueven y a los derechosos les funcionó, pues a nosotros nos va a funcionar. Claro. Me pregunto, ¿sí? Y otra cosa, si la mayor parte de nuestros candidatos y hoy ya diputados locales, federales, etcétera, no son de Morena, pero tampoco asumen el proyecto de la 4T, pues entonces vamos a concluir que ganando perdemos, ¿sí? Y al revés, de que perdemos ganando o ganando perdemos, ¿no? Por supuesto. Yo sumaría un punto a su balance respecto aquí a la Ciudad de México, que es la compra del voto. Poco se está hablando. Sí. Sin embargo, sí hubo una operación, sí hubo una maquinaria muy eficaz. Muchos ciudadanos, porque en estos días pues siguen el debate público, el proceso electoral, ¿no? Y es alentador que escuchas en el transporte público, escuchas en la calle, escuchas en todos lados a la gente hablando de las elecciones. Y eso está muy bien porque, como es el presidente,
Cuando cambia la mentalidad de la gente, cuando tienes un pueblo politizado, cambia todo. Entonces, hoy tenemos un pueblo politizado y es mucha ganancia. Una de las cosas que decían es la compra del voto. A mí me dieron tanto. La derecha perfeccionó su forma de hacer fraude electoral, ¿no? Ya no eran los 200, 500 pesos. En esta elección dieron hasta 5,000 pesos por voto. Imagínense, para una familia que medio come, que medio vive, con 3 de sus familias ya son 15,000 pesos en un día. Entonces la derecha fue perfeccionando sus formas de operación y tuvieron una operación tremenda, dineros raudales, ¿no? Esa operación se vio específicamente, me comentan compañeros, en la Cuauhtémoc y aquí. Eso me llegó a comentar el compañero Gerardo Villanueva, que le mandamos un saludo y una felicitación por haber ganado, pues, de los que hoy recibió su constancia, así un gran parlamentario, un gran político y social, a quien apreciamos mucho y que también pronto va a estar con nosotros. Pero yo sumaría ese otro punto, la compra del voto, y no se pudo documentar, no se pudo comprender. Y usted hablaba hace ratito de las alianzas. Qué bueno que toca ese tema, porque aquí en la Ciudad de México, no sé en otros lados, pero tuvimos una coalición, una alianza que no entendíamos. En unos distritos íbamos con el Verde, en otros sí, en otros no, incluso con el PT. El PT nos hizo guerra sucia en unos distritos. El Verde, por ejemplo, iba en alianza coalición en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo. Pero, por ejemplo, en Xochimilco el Verde lanzó a sus candidatos a la alcaldía con gente impresentable, con personajes que ya estuvieron al frente de la jefatura delegacional y que desfalcaron Xochimilco, ¿no? Específicamente Miguel Ángel Cámara, ¿no? El PT igual postuló a gente que le puso el pie a Morena en otros distritos. Entonces, ¿cómo estuvo la coalición aquí en la Ciudad de México? Porque eso también nos llevó a que, por ejemplo, perdiéramos. A mí, en lo particular, me duelen 2 alcaldías, Cuauhtémoc y Tlalpan, que teníamos una candidata extraordinaria, la compañera Gaby Osorio, ¿no? Sí. Tremenda compañera joven, que hizo una buenísima campaña impresionante, que tenía un proyecto para la alcaldía espectacular, y 2 personajes que duelen porque dejan un vacío para el debate parlamentario, que dejan un vacío para el debate político. Es el caso de Alfonso Ramírez Cuellar y de Pablo Gómez. Así es, totalmente. O sea, cosas que no se explica uno cómo, en el caso de Tlalpan, un Alfonso Ramírez Cuellar, que es dirigente, ha sido dirigente social a nivel nacional de organizaciones pues, como el Barzón, que ha sido un excelente parlamentario que formó parte del gobierno de Claudia Sheinbaum en Tlalpan, hoy haya perdido frente a una actriz que no la demerito, pero que tiene 0 participación y experiencia política. Entonces, eso de que la fama, ¿no?, de un personaje, ya sea un deportista, un agente de la cultura, esté por encima de una reflexión sobre el papel que van a jugar, pues por el puesto o por la posición que van a tener, me parece realmente pues como de un subdesarrollo político, la verdad. Y en el caso de Pablo Gómez, pues exactamente lo mismo. Sin embargo, en términos de partido movimiento, yo diría, pensemos también, reflexionemos qué nos faltó hacer. Nos faltó estrategia frente a la derecha. Yo creo que no calibramos bien, en el caso de Coyoacán, por ejemplo, el peso que iba a tener la coalición, la alianza entre PRI, PAN, PRD. Aquí nosotros le dábamos nada al PRI, porque pues ni aparece, ni está, y de repente se revitalizó
y tenemos 37,000 votos por el PRI en Coyoacán. En ningún lado los vemos, ni a dirigentes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues obviamente hubo una operación económica, política, para movilizar un voto del PRI. El PRD tuvo 20,000 votos. ¿De dónde? Pues del toledismo, ¿verdad? Claro. Porque pues el PRD está deshecho en todo lado, la verdad. Entonces fueron estos casi 60,000 votos, 37,000 del PRI, 20,000 del PRD, los que sumados a los del PAN le dieron el triunfo al candidato del PAN, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no lo calibramos antes de la elección. Aun cuando iban en coalición, los veíamos como fuerzas pues separadas, distintas. Al PRD y al PRI, pues ahora sí que lo minimizamos, dijimos pues qué tanta fuerza tiene, y al PAN le podemos ganar, como de hecho sucedió, porque los votos mayoritarios en Coyoacán fueron para Morena, no para el PAN. O sea, Morena sigue siendo la primera fuerza política en Coyoacán, como en el país. Pero juntos los tres bandidos ganaron la elección a la alcaldía y la mayor parte de las diputaciones. Entonces, repito, nunca nos esperamos que hubiera ese caudal de votos, y ahí tiene que ver, o hay que traer a cuenta lo que usted menciona, la compra del voto, ¿verdad? A esos niveles, no de 500 pesos, de 1,000 pesos para arriba. Así. ¿Sí? Esto que pasa en la Ciudad de México, esta pérdida de la mitad de la ciudad, de varios diputados, es una llamada de atención para todo el resto del país. O sea, hay por ahí algunos comentarios que dicen, es que esto puede pasar en 3 años si no ponemos atención. Es que la derecha no está muerta, ganó una cierta cantidad importante de diputados, totalmente cierto, pierden lo territorial en los estados, pero se mantiene viva también en algunos puntos muy importantes. Por ahí, 2 centros económicos muy importantes del país, Nuevo León y Jalisco, los tienen ahí todavía mucho control. Y nace, por ejemplo, por ahí un nuevo partido político que ya venía muy viejito, que ya nos incluso había acompañado, pero que ahora se revitaliza como una fuerza política, ¿no? Movimiento Ciudadano gana ciudades, gana diputados, municipios, y por ahí se pone como un actor ya de juego importante en el tema de la política nacional. Entonces, esto es una llamada de atención. O sea, lo que pasó aquí en la ciudad, deberíamos preocuparnos en el resto del país y decir, no puede volver a pasar esto, porque este experimento a la derecha ya le salió. Indudablemente que sí. O sea, tenemos un gran reto al frente, que es el remontar los resultados, o la mayor parte de los resultados en el país, porque nos falta hacer el balance también de los municipios, y eso me parece que va a ser muy importante. Es como una agenda pendiente, es el territorio, en fin. Entonces creo que pudiéramos hacer un balance más completo, ¿verdad? Más integral con la cuestión municipal. Pero sí comentar que obviamente es un llamado de atención para decir, pues si nos vamos a la hamaca y pensamos que está todo ganado, o le dejamos al gobierno federal, o en el caso de la Ciudad de México, al gobierno local, todo el trabajo, además de gobierno, el trabajo de organización de la gente, pues evidentemente que no vamos a salir adelante. Hemos venido comentando que la cuarta transformación y los cambios que se están dando en el país y que se van a seguir dando deben ser acompañados con la movilización social y la organización de la gente desde abajo, y eso nos toca a nosotros hacerlo. Entonces urge la reorganización del partido y del movimiento de regeneración nacional y del partido Morena. El partido Morena, para ganar elecciones, tenemos elecciones en
2022 en el 23 y luego la grande en el 24, pero tenemos muchos retos al frente. En el mes de agosto de este año, pues la votación en relación a los expresidentes, el año que entra lo de la revocación de mandato de la presidencia de la República y elecciones locales. Entonces, bueno, es ahora, no es mañana, y el Estado de México tan importante, que la ganamos en el 17 y ahora la tenemos que recuperar, ¿verdad? El presidente López Obrador siempre la ha nombrado como el laboratorio, la sala de la elección presidencial. Sí. Por la importancia que tiene el Estado de México. Claro. Y luego, por recuperar la Ciudad de México, significa que en el 2024 no solamente se va a votar la presidencia de la República, sino nuevamente la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y yo ya quiero vernos, ¿no?, sufriendo porque la vamos a perder. No puede ser. Desde la primera elección que hubo en la ciudad, la gente votó izquierda, votó por un proyecto progresista, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, lamentablemente Mancera, lamentablemente. Y Claudia Sheinbaum. Entonces el 24 no nos podemos dar el lujo de llegar con cuentas chuecas a la ciudadanía, porque además hicimos un compromiso con la gente de trabajar por sus intereses, por mejorar las condiciones de todos y de todas en esta ciudad y en este país. Tenemos ahí ese compromiso, hay que retomarlo ya. Contadora, usted tiene una larga trayectoria como sindicalista, como dirigente social y además también es feminista. En esta elección se ganaron 12 gobernaturas, pero van a tener por primera vez en la historia de México 7 mujeres van a ser gobernadoras. 6 de ellas son de Morena. En las elecciones en la Cámara de Diputados, el avance de las mujeres ha sido impresionante, ha sido tremendo. Morena tiene una agenda de diversidad sexual, tiene una agenda feminista. ¿Cómo ves el avance de las mujeres? Importantísimo, o sea, es histórico. En el siglo pasado, apenas en el 52, pudimos votar, las mujeres pudimos votar en este país. 70 años después, que es nada, ¿verdad? Ya tenemos este resultado. Entonces, hay que decir que es un avance histórico importantísimo porque tiene que ver con la igualdad y con la equidad, ¿verdad? O sea, con la igualdad de sexo, ¿no? Hombres, mujeres, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Y yo lo que plantearía es que es importantísimo que Morena insista en que las mujeres debemos llevar a los espacios en donde estemos la agenda que tiene que ver con la igualdad y con la equidad. Y esto tiene que ver con el feminismo, con los derechos de las mujeres, con los derechos de la diversidad, ¿no? Y bueno, pues ese también es un compromiso y es una responsabilidad. Si eres mujer y llegas a cualquier posición, a alcaldesa o presidenta municipal, a diputada local, a diputada federal, lo menos que debes promover es la búsqueda de la equidad a través de políticas públicas, de cambio de leyes, etcétera, etcétera. O sea, el progreso y el avance tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un gran compromiso. El hecho de que hoy tantas mujeres puedan estar en posiciones realmente importantes de decisión, de acción, bueno, pues nos lleva a que si así no avanzamos en la agenda de la igualdad y de la equidad,
pues entonces le estamos fallando a la gente, ¿verdad? Claro. Le voy a hacer una pregunta, contadora. ¿México ya está listo? ¿Ya tiene las condiciones para tener una presidenta mujer? Sí, indudablemente que sí. Yo no le veo, la verdad, mayor problema. Digo, hay machismo, se mantienen posiciones todavía muy radicales, ¿no? En contra de las mujeres y de la posibilidad, pues, de alternancias, ¿no? También desde la diversidad. Pero yo creo que el mundo va caminando hacia allá. El progreso, la evolución va para allá. Y entonces oponerse a eso, pues la verdad es estar en contra de la historia y van a perder, ¿verdad? Tarde que temprano van a perder. Claro. Siguiendo hablando de mujeres, indudablemente el gobierno de la doctora es un gran gobierno. Otra mujer que se me viene a la mente, Clara Brugada, que por cierto ganó con un amplio margen. Así es. Gracias al trabajo que hizo en la alcaldía como alcaldesa, pero tremendo margen. Creo que es uno de los ejemplos que debe tener esta ciudad. Así es. Para todos los alcaldes, para toda la militancia. Y pues pone en el tablero Clara Brugada como una de las posibles candidatas a la jefatura de gobierno, pero también surgen nuevos actores. ¿Qué sigue para el movimiento de regeneración nacional? ¿Cómo se fortalece? Usted habló hace rato de ello. ¿Y qué mensaje le da específicamente a los jóvenes? Porque hay una militancia joven esperanzada, ¿no? Tenemos ahora también una secretaria general joven, Claudia Hernández, sí, una gran dirigente. ¿Qué mensaje le da a nuestra militancia y a los jóvenes para fortalecer y recuperar, primero, la esperanza, ¿no? Y dos, recuperar el partido? Bueno, lo primero que hay que decir es que pues los jóvenes son un presente y fundamentalmente futuro. O sea, Morena no tiene futuro sin los jóvenes, sin la participación activa, consciente de los jóvenes. Y creo que esto que tiene que ver con el nombre de su proyecto, que es la Revolución de las Conciencias, pues tendría que enfocarse y tener como un actor principal a la juventud. ¿Por qué? Porque si nosotros ganábamos a la juventud para el proyecto de transformación para un México más justo, más democrático, más incluyente, pues estamos ganando al país. O sea, los constructores del futuro del país, pues son ustedes, son los jóvenes. Y no quiero decir solamente del futuro, también del presente, pero en el presente, pues también estamos nosotros, los adultos mayores. Tenemos que coincidir, trabajar juntos, nosotros darles lo que pueda servir de nuestra experiencia, ¿no? Trabajar junto con ustedes en esto, pero pues finalmente el futuro es de ustedes. A los que tenemos 60, 70 años, pues ¿qué nos quedan? 10, 20, a lo más 30 para los más afortunados. Bueno, es una forma de ver la vida, 30 años de vida, pero ustedes si tienen 20, 30 años, bueno, si el promedio de vida son 70, 75 años, pues fíjense nada más cuántos años les faltan, cuántos años les quedan para trabajar, para construir un México diferente. Y si en este momento Morena y las fuerzas progresistas del país se ponen como una tarea central la revolución de las conciencias en el sector de los jóvenes, vamos a tener una juventud que en el futuro nadie los va a parar. O sea, ¿de qué manera contrarrestar la ideología neoliberal, el egoísmo, el individualismo, esto de que el que es rico ya la hizo, el que es pobre fracasó, de que lo que importa soy yo y luego yo y luego yo, y en el mejor
de los casos, mi familia y yo, pues es algo que no construye más que contradicciones y problemas, ¿no? A nivel social, porque siempre lo individual o casi siempre pues choca con lo colectivo. Entonces, si no formamos una generación de jóvenes interesados en el país, en nuestra nación, en nuestra cultura, en nuestra historia, en la necesidad de mejorar las cosas y de trabajar para ello, pues estamos perdidos. Esa es la apuesta y por ahí vamos. ¿Estamos de acuerdo? La revolución de las conciencias, ahí está su trabajo. Muy Totalmente. bien. Contadora, le agradecemos mucho que nos haya dado la oportunidad de entrevistarla, de estar platicando entre amigos. Digo, siempre se encontré entre la experiencia, la juventud, y las ganas de trabajar entre los dos. Y las ganas de hacer algo, ¿no? Definitivamente. ¿Hay partido para futuro? Pues sí, yo digo que Morena tiene muchas posibilidades, pero finalmente Morena no es un objetivo, es una herramienta, es un medio para lograr fines más importantes como es la transformación del país. Entonces yo digo, si en un momento dado Morena como medio, como herramienta no nos sirve para lograr la transformación, pues hay que construir otra cosa, obvio, ¿no? Totalmente. Me gusta mucho este punto de no hay que apegarnos a una estructura, o sea, hay que apegarnos a ideales de transformar el país. Creo que yo me voy con esa idea. Qué bien. De transformar el país. No es una estructura, no son unas siglas, sino son una serie de ideales que aparte atrás de nosotros estuvieron muchos que los defendieron, incluso con la vida, y seguramente adelante habrá igual muchos, ¿no? Así es. ¿Ustedes? No sé tú, Jesús, pero yo disfruté mucho esta conversación. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que hayan tenido pues un amplio margen de su diagnóstico, de su balance postelectoral, porque de primera mano tuvimos pues el diagnóstico de la compañera Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena. ¿Algo que más nos quisiera decir? Simplemente decir, mientras haya esperanza, hay futuro. Muchísimas gracias, contador. Tenemos esperanza. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en los próximos programas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.